Estamos de regreso y tenemos otra entrevista interesante el día de hoy con el senador Fernando Torres Graciano. No se nos había hecho. Fernando, bienvenido. Gracias, Arnoldo. Muy buen día. Andabas muy ocupado y encerrado en el Congreso con cercos policíacos. Pues sí, tuvimos unos días muy complicados con el tema de las reformas, la energética, la política, la financiera. Sacamos el Código de Procedimientos Penales único. La verdad es que hubo mucho material y mucho producto legislativo. Sin embargo, pues, quizá las dos reformas más mediáticas es tanto la financiera como la energética, perdón, la política y la energética. Que fueron las que obligaron a cerrar el Senado. Oye, a ver, el PAN otra vez convertido en el gran aliado del PRI. Me recuerda mucho la época de Salinas de Gortari, del jefe Diego, cuando el PAN le dio el factor de gobernabilidad al PRI. Parece que el PAN ha sido congruente con su postura y su historia. Primero, el PAN desde la oposición siempre fue un factor de gobernabilidad, o sea, fuimos una oposición históricamente, y yo creo que hoy es algo parecido, que no solamente apostaba por estar en contra del gobierno, sino que le apostamos por nuestra propia agenda, apostamos por cambios desde la oposición, y eso no lo vamos a lograr nunca si no tienes acuerdos con quien está en el gobierno. Yo creo que eso es válido en cualquier democracia. Y en este caso en particular, pues sí, a mí también me parece que es un ejemplo muy parecido al que se vivió en aquel periodo siendo presidente Carlos Salinas de Gortari y presidente del partido don Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, un operador de él, y Diego Fernández Ceballos, otro de los operadores. Y me parece que son cambios que han estado también en la agenda del PAN y que no tendríamos por qué no apoyarlos. Nosotros lo dijimos mucho en campaña, que no íbamos a mantener esa misma postura de mezquindad, de decirle al gobierno no, solamente porque es el gobierno y nosotros de la oposición. Bueno, en campaña esperabas llegar al gobierno todavía. Sí, claro, pero de alguna forma decíamos, bueno, le reclamábamos al PRI esa mezquindad de decir no a las propuestas del presidente Fox en su momento en la fiscal. Pues de capitalizar políticamente. Pero que los paralizó y luego permitió al PRI recuperar el poder, ¿no? Nos paralizó y yo creo que también, pero más que nada, yo decía, paralizó al país. Déjame hacerte una pregunta. ¿No le están dando al PRI la gran posibilidad de volver a eternizarse o por lo menos echarse ahí otro buen rato? Si las reformas tienen éxito, reformas que ustedes apoyaron, bueno, obviamente tienen un impacto que esperamos que sea benéfico para la mayor parte de la población, pero otra vez el PRI viéndose como el gran resolvedor de la política nacional. Yo espero que la ciudadanía hoy en día se dé cuenta, revisa, analiza mucho más que en otros tiempos los factores, cómo pasan las cosas, los procesos, y creo que debe tener claro la ciudadanía que el PRI solo no lo pudo haber logrado, que tuvo fuerzas políticas apoyándole y que es una situación que además, al contrario, yo diría, ojalá sirva de ejemplo y de parámetro para que en las próximas elecciones pues ayuden a ponerle controles al PRI. Porque si nosotros nos hubiéramos ido solamente con lo que el PRI propuso, no tendríamos la reforma política que queríamos, no tuviéramos la reforma energética que se necesita. Es decir, las posturas que mandó y las propuestas originales que mandó Peña Nieto eran muy inferiores en muchos de los alcances que tienen estas reformas respecto a lo que se logró. Me parece que el tener una oposición seria y responsable ayudó a elevar los cambios y en ese sentido creo que se tiene que valorar por parte de la ciudadanía. Ahora, por otro lado, el caso de la energética se habla mucho del beneficio económico que pueda tener, pero creo que tampoco va a ser en un corto plazo, hay que decirlo con toda honestidad. Se va a llevar varios años en el caso del petróleo y en el caso del gas de 3 a 5 años para que se vean los efectos. Entonces, tampoco es un tema que va a dar resultados inmediatos. El tema de la energética, definitivamente pues la reforma que se consiguió fue la del PAN. Peña Nieto fue muy tibio con su reforma, temiendo las reacciones pues desde otros ámbitos de la política, de la izquierda básicamente, y la alianza con el PAN le fue muy benéfica. Yo creo que sacó la reforma que querían las grandes compañías petroleras globales. Déjame preguntarte una cosa, el tema en un país como México, donde nuestros controles en contra de la corrupción son muy débiles, que es el gran argumento que se ha venido diciendo. Bueno, pues si no controlan ni a los taxistas, ¿cómo van a controlar a las compañías petroleras? Está pendiente en el Congreso una reforma para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Qué piensa el PAN de este tema? Bueno, sin duda que era fundamental y era parte, el tema de la anticorrupción que no se habló tampoco mucho, era parte para lograr este engranaje de grandes reformas. Ya la dejamos votada y aprobada en el Senado. Se fue a Cámara de Diputados, pero como Cámara de Diputados cerraron, antes ya no alcanzaban a discutirla, pero ya quedó aprobada y votada en Cámara de Diputados, perdón, en Cámara de Senadores, y
La idea es que el próximo año ya se pueda implementar este Sistema Nacional de Anticorrupción, no solamente con una comisión, sino también con una fiscalía independiente. Logramos también en la reforma política la autonomía de la Procuraduría o de la fiscal de la Nación ya de manera autónoma. Entonces creo que esos son avances que nos van a poder ayudar también a tener un mayor control. Ahora, en el propio Pemex se crearon dependencias, organismos que nos van a permitir también tener un mayor control. Está, por ejemplo, las modificaciones al Consejo de Administración de Pemex, donde sale el sindicato y donde habrá 5 representantes del gobierno federal, pero 5 profesionistas independientes, autónomos, nombrados por 2/3 partes del Senado. Y también habrá un fideicomiso que va a generar y va a administrar el fondo de la renta petrolera, los excedentes, lo que se vaya generando como fondo, y que también ahí va a haber 3 representantes del gobierno federal, que sería el secretario de Hacienda, el de Energía y el gobernador del Banco de México, y 4 profesionales independientes, autónomos, que vengan de la sociedad civil, que van a tener mayoría sobre estos 3 para en la administración del excedente de los fondos petroleros. Entonces sí pusimos controles en el caso de Pemex, y además se pudo introducir como un principio importante la transparencia en todas las decisiones que haga Pemex de aquí en adelante, y yo creo que eso va a ser algo que también va acompañado, pues, no solamente de la reforma interna de Pemex, sino también los controles de transparencia, combate a la corrupción, que eran fundamentales. Y en eso coincido totalmente contigo, lo sabíamos, y no podemos ir con una reforma así nada más si no metíamos estos controles y fue parte de las condiciones que pusimos. Mira, me llama la atención una cosa que se combina en la reforma política y que también ocurre en la energética. El federalismo que se había logrado con los órganos electorales ya estatales autónomos sufre de alguna manera un retroceso con esta capacidad de intromisión que va a tener el nuevo Instituto Nacional de Elecciones. Resulta que en muchos estados no han funcionado los institutos autónomos, dependen de los gobernadores. Pero bueno, pues habría que ponerles a los gobernadores un alto, un coto legal, y no tirar el niño junto con el agua de la bañera. Y en el caso de Pemex, se saca al sindicato del consejo porque tiene un líder corrupto, como todo el mundo sabe. Pero el sindicato de por sí puede ser un instrumento de equilibrio muy interesante si no tuviese esa dirigencia, si fuese más democrático, si fuese más moderno. No estamos ahí retrocediendo. Yo creo que no, porque lo que estamos haciendo es una modificación total del sistema de organización interno de Pemex. Te pregunté 2 cosas distintas, pues vámonos por partes. Sí, bueno, primero el de Pemex. Se está modificando totalmente y yo creo que uno de los retos que va a tener en el corto plazo es precisamente la reorganización interna de Pemex. Porque ahora lo que está haciendo es separar la parte estrictamente financiera de inversión de la parte estrictamente técnica de exploración, de explotación, de la que tienen que ver los ingenieros, los que saben, los geólogos, de lo que tiene que ver lo financiero. Y entonces hay una reorganización interna. No dejamos de reconocer la importancia del sindicato, son 150,000 trabajadores en Pemex, pero como en cualquier empresa, nada tiene que hacer el sindicato sentado en el consejo de administración de esa empresa. Entonces nosotros decíamos, bueno, el sindicato tiene que estar trabajando y viendo por los intereses de los trabajadores, por sus condiciones laborales, sociales, de trabajo, pero no en las decisiones financieras de la empresa. Ahora se transforma y se crea el concepto de empresa pública productiva, que es en lo que se va a convertir tanto Pemex como CFE. Entonces, con estas visiones tendrán que entrar a una competencia incluso internacional, donde tendrán que convenir y meterse a los estándares que hoy manejan todas las empresas petroleras en el mundo. Yo creo que esto va a cambiar totalmente la dinámica de cómo viene entendiéndose la administración que tenía Pemex hasta el día de hoy. Y obviamente el sindicato seguirá teniendo su fuerza, son 150,000 trabajadores con una fuerza importante, no solamente laboral, sino incluso, por qué no decirlo, política, pero creo que tendrán su propio espacio y reorganización interna de Pemex, esperemos sea funcional. Obviamente, además, por otro lado, nos faltan muchas leyes reglamentarias. Estas fueron puras reformas a la Constitución y nos falta las leyes que son, ahora sí que la de los detalles. Y eso nos preocupa, no dejamos de tener cierta preocupación, esperemos que el gobierno cumpla con su palabra, porque como ahí el diablo está en los detalles, ¿no? Hipotéticamente no nos necesita, porque ya tiene al Verde y tiene la Nueva Alianza, y con ellos puede sacar las reformas legales, no necesita ya del PAN. Pero también nos preocupa porque ahí, como bien dices... ¿No dejaron candados? El diablo está en los detalles. Sí, en los transitorios. Por ahí tuvimos una crítica, y con justa razón, de Diego Valadez en un artículo que hablaba de que eran demasiados transitorios. Creo que eran más palabras en los transitorios que en la propia reforma a los artículos 25, 27, 28. Pero el transitorio, y yo coincidiendo que eran muy extensos,
fue producto de esta desconfianza y dejar amarrados algunos candados para las leyes. Bueno, vamos a la reforma política. Sin duda hay avances, la Procuraduría Autónoma, la Procuraduría de la República. El IFE era uno de las instituciones mexicanas mejor calificadas, mejor acreditadas. Cada vez que se hacían encuestas o se evaluaba, salía bien librado. Pero ustedes lo transforman en un INE con otras facultades. Hay quien ha dicho, y sobre todo los actuales consejeros, que están creando ahí un híbrido muy peligroso, un Frankenstein, más con su control o su capacidad de injerencia sobre los institutos de los estados y la posibilidad de atracción de elecciones. Bueno, nadie puede enseñarte a ti de elecciones, has participado en varias, eres uno de los constructores del Instituto Electoral de Guanajuato. ¿Cómo valoras en todo este contexto lo que pasó con la reforma política? ¿Es realmente una gran reforma política o es otro parche? Yo en la reforma política incluso tuve una participación en tribuna y después de varios compañeros que alababan y decían la gran reforma, la que habíamos esperado por muchos años, pues yo llegué y les decía que debíamos de temperar nuestro entusiasmo por la reforma política, porque yo no le veo que sea la gran reforma. Creo que trae avances importantes, como bien dices, la autonomía de la Procuraduría, la autonomía y conversión en órgano constitucional autónoma de la Coneval, que es muy importante. Se pudo introducir también el principio de la reelección legislativa y de los alcaldes, pero se queda a medias en muchos casos. Yo, por ejemplo, en el caso de la reelección, pues se va todo, al caso de los diputados, hasta el 2021, en el caso de los senadores hasta el 2024. Peña Nieto no quiso que ninguno de los efectos de esta reforma política pasaran en su gobierno. La autonomía de la Procuraduría será hasta el siguiente gobierno. Entonces, yo creo que quedó a medias. Y en el caso concreto del Instituto Electoral, yo en lo personal, bueno, por ser de Guanajuato y por la experiencia de Guanajuato, yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, hay una dinámica nacional, una desconfianza hacia los gobernadores que han metido la mano en las elecciones, que han controlado los órganos electorales de una manera, la verdad, muy directa, y que ya no era sostenible mantener este esquema en varios estados. Entonces uno tiene que adaptarse, no porque en Guanajuato tuviéramos otra realidad, íbamos a ponerlo a nivel nacional. Se quedó ciertamente una especie de híbrido, donde ahora el Instituto Nacional de Elecciones va a tener el mando sobre los órganos locales electorales. Sin embargo, lo que se logró un poquito atemperar fue, no van a desaparecer los consejos electorales, lo que va a pasar es que ahora van a depender del Instituto Nacional, y por otro lado, en su nombramiento ya no van a participar ni los gobernadores ni los congresos locales. Se mandará directamente... Cosa que no me da ninguna confianza. Y en ese sentido creo que pues, viene a satisfacer un poquito la inquietud que había de la intromisión de los gobernadores. Habría que ver cómo funciona. Yo todavía tengo mis dudas, sin duda, en esta parte. Yo lo que creía que debía desaparecer eran los tribunales electorales, porque ya se han vuelto solamente en una instancia más, todo termina resolviéndose a nivel federal, y no desaparecieron. Entonces realmente esa parte a mí no me deja satisfecho del todo, y además nos metimos en un gol en la última sesión de la Cámara de Diputados, porque una de las sanciones importantes que tiene que ver con la anulación de una elección cuando se rebasaron los topes de campaña, en el caso de los medios electrónicos, nos pusieron una palabra, nosotros iba a quien adquiriera una cobertura en televisión y radio fuera de lo oficial, y nos cambiaron la palabra adquiriera a quien compre, y obviamente eso nunca lo vamos a poder demostrar, ¿no? Para comprar vas a necesitar que tener el contrato, la factura, y eso pues obviamente decíamos, bueno, hemos dicho que rebasan el tope de campaña, no que son tontos. Entonces, en ese sentido, es una palabra muy importante, y pareciera entonces que esta posibilidad de sancionar el rebase de topes de campaña, pues nunca se va a materializar. Y ya estará a prueba en 2015. Y ya estará a prueba en 2015, entonces todavía quedamos con ese mal sabor de boca, vamos a ver si pudiéramos todavía hacer algo. Sin embargo, la tuvimos que volver a votar nosotros en el Senado, porque no votarla, pues se iba a la congeladora toda la reforma, y nosotros también queríamos que ya pasara a los efectos del constituyente permanente de los congresos locales, que espero que la saquen con la misma rapidez con que sacaron la energética. Sacaron la energética, ahora están igual de motivados. Fernando, finalmente, y esto tiene mucho que ver con lo que pasó, va a tener un efecto directo lo que ocurrió en esta nueva alianza PAN-PRI para sacar estas reformas claves del país, con lo que se viene para el PAN el año que entra, la elección de dirigente. Todo el mundo analiza que Gustavo Madero es el gran aliado del presidente Peña Nieto, y que el presidente Peña Nieto se va a morir en la raya para ayudarle en su reelección, y sin duda gravita de forma fundamental en lo que va a ocurrir en la sucesión panista. Sí, sin duda, creo que en el partido está esa sensación o esa convicción de que Gustavo Madero le es
cómodo al gobierno federal. Pero esto que pareciera que es una ventaja, o que algunos han creído que es una ventaja que tiene él y que el gobierno va a defender esa posibilidad, me parece que para quienes conocemos al panismo y al panista de todos los días, me parece que es una gran debilidad, porque eso le genera al militante una desconfianza de tener a un dirigente muy cómodo, muy dúctil al gobierno federal, y me parece que eso va a convertirse en su principal debilidad más que en su fortaleza. Esto veremos qué pasa pronto, ¿no? Además. Pues estamos esperando las fechas formales, pero la idea es que sea en marzo o más tardar abril la renovación de la dirigencia nacional. Muy bien, pues gracias. No, te agradezco como te siempre. dejo descansar, ya es fin de año, ¿no? Quedan temas, los dejamos para el año que entra, ¿te parece? Con todo gusto. Es Fernando Torres Graciano, senador por Acción Nacional y protagonista de esta intensa etapa de reformas en el país. Yo regreso después de unos minutos.